Bueno, pues aquí estamos en un nuevo podcast de Editorial Colima y con la ocasión del lanzamiento de un grandísimo y fantástico libro. Estoy muy contenta de cómo ha quedado el libro de Hugo Wong, que aquí nos acompaña hoy como invitado especial, autor de este maravilloso ensayo histórico titulado Los chinos perdidos de América, del que vamos a hablar hoy en este programa. Pero antes, y como en otras ocasiones, voy a invitar a la directora de comunicación de Editorial Colima, a Rocío Aguilar, a que nos presente a nuestro invitado de hoy. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Vamos a hacer una breve introducción, presentación a nuestro invitado de hoy. Podcast Colima recibe, como bien nos decías, a Hugo Wong. Hugo creció entre París y Ciudad de México, donde aún tiene familiares, vive en Londres. Desde principios de la década de los 90 ha vivido 15 años en China, incluido varios años en Pekín. Hugo tiene dos vertientes en su vida. Vamos con la primera, que es la que vamos a denominar pues, la más profesional, y es precisamente pues, en esos años que vivió en Pekín ayudó a fundar varias empresas conjuntas chino-extranjeras como CICC, el primer banco de inversión chino. Ha sido testigo de varias fases del desarrollo económico de China, ha viajado extensamente a la mayoría de sus provincias, ha desarrollado su carrera en importantes instituciones financieras de Hong Kong, de Londres, de Nueva York, como puede ser el Banco Morgan Stanley o el Grupo Ashmore. También ha trabajado muchos años buscando inversiones en América Latina, en Oriente Medio, en Asia. Y luego su otra vertiente, la literaria. Hugo ha presentado en el History Extra podcast de la BBC, en el Asian Review of Books podcast, en el China History podcast, en el Latin America History podcast y también en charlas TED. Ha escrito artículos en el South China Morning Post en Hong Kong y también en el Guardian de Londres. Ha dado charlas en muchos foros precisamente sobre su libro, Los chinos perdidos de América. Este libro, que ahora está publicado en castellano por Colima, nos acerca a la extraordinaria historia de los antepasados de Hugo Wong, ya que este libro recoge su investigación en la que reconstruye la historia de su familia desde que salió de China hace 150 años hacia América del Norte. Hugo nos relata los pasos de dos de sus antepasados, Fong Chuk y Hing, que abandonaron su Kwantun natal huyendo de la pobreza y aterrizaron en California, en el Estados Unidos del siglo XIX, esa tierra de oportunidades. Finalmente fueron expulsados, pero viajaron a México, donde ambos consiguieron amasar unas fortunas considerables, aunque siguieron caminos muy diferentes, pero llegaron a construir, a comenzar una colonia china en Norteamérica como en ninguna otra antes. Los chinos perdidos de América, el título del libro, narra una historia que abarca prácticamente un siglo, de 1860 a 1960, un siglo marcado por convulsiones políticas, sociales, sin precedentes, tanto en China como Estados Unidos y México, revoluciones, guerras, pandemias incluso también. Las relaciones entre China y Occidente han estado marcadas también pues, por malentendidos, desconfianza e ignorancia durante muchos años, pero Hugo nos acerca esta historia paralela de esa minoría de individuos, tanto en China como en Occidente, cuyas vidas se narran en este libro, que han ido contracorriente al tratar de comprender y demostrar las aspiraciones similares muchas veces de estos dos pueblos. Pero bueno, ya seguro que ahora entre Hugo y Marta nos cuentan mucho más de este magnífico libro que es Los chinos perdidos de América. Muchas gracias, Rocío. Es difícil condensar en pocas palabras todo lo que supone el trabajo de Hugo, pero lo intentaremos en una conversación donde tenemos unos cuantos minutos más para explayarnos. Pero antes te voy a invitar a que nos pinches el book trailer que hemos preparado en la editorial del libro de Hugo y empezamos a hablar. Adelante. Bueno, querido Hugo, estamos oyendo esta música tan bonita que ha elegido Rocío para el book trailer de tu libro. Estoy encantada de tenerte aquí. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, gracias por recibirme, Marta. Muy feliz de estar aquí contigo. Yo también, porque hemos conseguido el primer hito de nuestra colaboración. Tú has depositado a tu bebé toda la confianza de tu libro en castellano, que es pues seguramente el idioma más importante para la edición del libro, en tanto en cuanto narra la historia de tus antepasados, que discurre mayoritariamente en México, desde China, de lo que vamos a hablar ahora. Y sé que, bueno, tenías mucho interés en que el libro saliera pues con una edición cuidada y eso hemos tratado de hacer y estoy muy contenta. Tú no lo has visto todavía, acaba de salir de imprenta y bueno, creo que tu trabajo del que vamos a hablar merecía, bueno, pues todos nuestros desvelos. Muchas gracias. Si no, es un honor para mí y para toda mi familia. Y seguro para Funchuk y Jin, que nos están mirando también desde arriba. Bueno, tú es verdad, como nos contaba en esta reseña tuya, Rocío, el libro salió en inglés. Si tú me hubieras traído este proyecto al inicio, o sea, como idea, ¿no? Cuando tú pensaste embarcarte en la aventura de investigar y seguirle la pista a dos antepasados, que es verdad que los dos tienen, son originarios de China, pero no eran de la misma familia, hasta que sus descendientes, bueno, pues acabaron contrayendo matrimonio y por eso ambos son ascendientes tuyos. Me te hubiera dicho qué proyecto tan ambicioso. Es ambicioso, ¿sabes? Reconstruir históricamente el contexto y las historias de gente tan alejada en el tiempo, en tantos países. Cuéntame un poco de dónde surge la idea y cuáles fueron los retos cuando te enfrentaste a la magnitud de esta obra. Mira, la verdad, bueno, es una historia de dos individuos, ¿no? Funchuk y Jin. La verdad es que Funchuk no lo conocía, no lo conocía ni de nombre. Lo descubrí por primera vez hace 4 años cuando leí un libro de un profesor estadounidense sobre los chinos de México. Y el libro en cuestión menciona a la Hacienda Cantón, el rancho, esa Hacienda Cantón, recordé que mi abuelita me lo había mencionado cuando era pequeño, ¿no? Al principio pensé que Funchuk era mi bisabuelo, pero luego leyendo el libro, haciendo más investigación, me di cuenta que no, que era un tío bisabuelo. Y claro, pues aprendí mucho más sobre él y me di cuenta que era que fue el chino más rico de México en ese entonces. Entonces, claro, pues leí mucho más y también me puse en contacto con la familia de Funchuk, que no conocía, porque había cambiado su apellido. De Wong se había cambiado su apellido a Chuk. Entonces, igual, toda una rama de mi familia que ni conocía, tuve que ir a entrevistarlos, hablar con ellos. Y entonces ahí decidí escribir el libro, porque encontré tanta información, tantos datos, son datos con mucho valor histórico. No solamente porque fue una persona muy rica, pero también porque trabajó con políticos mexicanos y chinos. Entonces eso, pues decidí que era algo demasiado importante para no escribir un libro. Y por lado de mi bisabuelo, Leon Hing, también, ese él ya había oído hablar de él por mi mamá y por mi abuelita, pero igual descubrí muchas cosas, dejó muchas fotos pues también escribir el libro fue descubrir también sus vidas que no conocía. La verdad es que el libro o sea, ha resultado, bueno, primero, enhorabuena, por haber sido capaz de llevarlo a cabo. Como te digo, o sea, creo que era un proyecto complejo, lo has hecho con mucho acierto, ¿vale? Creo que el libro para los lectores tiene 3 niveles, vamos a decirlo así, ¿vale? Por hacer un análisis. Tiene un nivel que son las historias, las historias, las aventuras, si quieres, de 2 personas, de dos personajes, de tus ancestros, de 2 individuos, emigrantes, ¿vale? Con todo lo que se conlleva de dificultades a las que se enfrentan. Salen de la China del siglo XIX, por motivos, del ambiente, ¿no? De la hambruna, de las pandemias. Bueno, salen por necesidad, es decir, salen digamos, sin nada, eso sí, arropados por la familia, porque es muy interesante todo lo que cuentas, lo que supone la diáspora china, ¿no? O sea, no es un movimiento migratorio cualquiera, sino que es un movimiento organizado.
y, bueno, todas sus vicisitudes, que ahora prefiero que me las cuentes tú, no quiero además destripar el libro a los lectores, pero sí que hay todas esas historias individuales de gente que sale de cero y llega a lo más alto en todos los aspectos, ¿vale? No solamente en el económico, los dos generaron riqueza, generaron comunidades muy importantes y crearon familias también, además extensas. Luego hay un segundo nivel de trabajo, que es el contexto. Es un siglo muy interesante el que tú analizas, donde pasan un montón de cosas. Pasa la Revolución Mexicana, pasa la Revolución China, pandemias, bueno, hay un montón de cosas, crisis económica, pasan, o sea, podrías haber elegido cualquier otro siglo, pero existe un momento, o sea, digamos, luego decimos que los tiempos actuales son difíciles, ¿no? Mira, hay que mirar para atrás para saber lo que ha sido la historia del ser humano, ¿no? Y luego hay otro nivel, ahora ya te voy a dejar hablar, es por ordenar un poco nuestra conversación, que es ese nivel que apuntaba Rocío en el resumen, que a mí me interesa mucho, tú lo sabes, cuando tuvimos la primera entrevista personal, que es el nivel del propósito. Hay un mensaje que encierra el libro que tiene que ver con esa, dicho en palabras de Rocío, ahora lo parafraseo de otra manera, con el reconocimiento de que al final todos somos iguales, todo el mundo lo que quiere es vivir mejor, trabajar como individuo, realizarse, cuidar a su familia, prosperar y cada uno está inmerso en contextos políticos, económicos, que, ¿sabes?, le llevan de un lado a otro como hojas que lleva el viento. Y esto en un contexto que no son cualquiera países, sino dos grandes potencias de suma actualidad en cuanto a la rivalidad que existe, como son Estados Unidos o Norteamérica en general y el gran gigante asiático que es China, ¿no? Por lo tanto, no podía ser más interesante. Tienes todos los elementos en la coctelera para hacer una gran historia. Es verdad, como digo, es un gran puzzle, has unido las piezas de una forma magistral, no era fácil. Entonces, empezamos, si quieres, la conversación por lo que quieras, con este orden u otro, ¿eh? Se me antoja que puede ser un orden, hablar primero a nivel individual de lo que te apetezca contarnos y luego el contexto social, geopolítico de la época, y luego hablamos un poco de lo que es hoy, de cuál es el mensaje último que tú pretendes, el tender un puente entre, bueno, entre individuos, comunidades, países, etcétera, ¿no? Que trascienda las fronteras. Sí, mira, es un resumen muy bueno que dice del libro. Ah, es verdad que la experiencia que vivieron mis ancestros llegando a Norteamérica es única, ¿no? Porque era la primera vez que norteamericanos y chinos se encontraban. Nunca se habían encontrado antes en su historia, ¿no? Sí. Entonces era un verdadero choque cultural, fue un verdadero choque cultural y para los chinos como para los norteamericanos. Y para mí fue muy importante describir ese choque cultural en el libro. Y por primera vez también lo que es interesante es que los chinos se preguntaron qué significaba ser chino, ¿no? Porque cuando estás rodeado de chinos, pues todos se ven iguales, pero todos no realmente piensas en por qué significa ser chino, en qué soy diferente de un norteamericano, de un mexicano, de un español. Y por primera vez veías esos chinos llegar a Estados Unidos y también preguntarse sobre cuáles eran sus orígenes, qué significaba en términos culturales, qué significaba ser chino, ¿no? Y eso también traté de mostrarlo en el libro. No solamente mostrar las diferencias culturales entre los chinos, los mexicanos, los norteamericanos, pero también mostrar cuáles son las similitudes. Y como lo dijiste muy bien, pues todos tienen objetivos comunes, ¿no? Que seas chino, que seas mexicano, que seas norteamericano, pues tienes los mismos objetivos, ¿no? Para tu familia, quieres ganar dinero, quieres mantener una familia y eso no cambia de un país a otro, ¿no? Y es lo que traté de demostrar. Pero para mí lo más importante también ese libro para mí fue un descubrimiento también de la cultura china. Yo, pues como explico en el libro, es algo muy personal para mí, porque bueno, soy chino por mi madre, pero mi mamá creció en México, nació en China, pero creció en México, y de cultura es 100% mexicana, aunque tenga rasgos chinos, ¿no?
Entonces, ese vacío, esa necesidad de encontrar mis raíces es algo muy importante para mí. Y ese libro, pues, es el resultado de una vida descubriendo mis raíces, ¿no? Viviendo, como comentó Rocío, viviendo más de 15 años en China, en el mundo asiático, leyendo mucho sobre la cultura asiática. Y todo eso lo quise poner en el libro. El objetivo principal para mí, para los lectores, es que leyendo mi libro, pues aprendan sobre China. Y como dice, sobre las diferencias y también las similitudes entre los chinos y los occidentales. Ese es mi objetivo primero. Te digo una cosa porque te lanzo una pregunta muy amplia de estarme contestando una hora seguida y no te quiero agotar tanto. Estoy de acuerdo y he aprendido muchísimo de la cultura china, me parece fascinante. Es una cultura milenaria. No solo tú tenías esa carencia, ¿vale? Siendo de origen chino, sino cualquier occidental no se nos enseña todo lo que supone. Es como un tema tabú o obviado, o no sé cómo llamarlo. He descubierto unas cosas, ya te digo, interesantísimas. Tú te has recreado en, ¿sabes? En detalles de todo tipo, ¿no? Culturales, ¿no? Fascinantes. Y luego en cuanto a las similitudes de China, en este caso con México, también es muy interesante todo lo que cuentas de la gastronomía. Hablas también de sistemas agrícolas. Es muy interesante. El libro tiene una información muy enriquecedora. Ya te digo, los que apreciamos la diversidad, los que nos gusta viajar, ver otras culturas, te digo, se aprende muchísimo. Está muy bien. No, muchas gracias. Pues sí, es mi objetivo. Y también, tristemente, creo que hay una asimetría entre el conocimiento de China en Occidente y el conocimiento de Occidente en China. Mm. Como te comenté, viví muchos años en China y hay una curiosidad increíble en China sobre el Occidente, ¿no? Entonces, cualquier china va a haber leído libros sobre Occidente, muchos hablan también muchos inglés o español, otra lengua, y es mucho más difícil encontrar eso aquí en España o en Latinoamérica. Y una razón simplemente es que es verdad, la lengua china es muy difícil de aprender, ¿no? Entonces, pues sí es un reto muy, muy importante, incluso para mí, ¿no? Llegar a aprender a hablar chino es mucho, mucho trabajo. Pero para mí valió la pena. Para mí fue un descubrimiento de un mundo que no conocía y sí, fue increíble. Creo que es el hecho más importante de mi vida. Para mí ha sido aprender el chino y aprender esa cultura. Um, Ha sido algo muy interesante. Luego creo que hay un tema que abordas que es de sumo interés y creo que lo haces muy bien, que es el tema de los migrantes, ¿no? De la gente que cambia de país, no solo el que se va y este tema de la identidad, qué soy, qué quiero ser, porque no quiero renunciar a mis raíces, pero me quiero integrar, ¿sabes? Hay un conflicto de intereses, de identidad, y luego también con las segundas generaciones tanto por parte de los que emigraron y quieren que sus hijos sean felices, fundamentalmente. Entonces, a veces piensan que renunciando a su cultura original, a sus hijos les van a allanar el camino, o hay otras posibilidades, ¿no? Y eso genera, o sea, un problema adicional en las siguientes generaciones, ¿no? Que pueden perder su identidad, en fin, hay todo una vivencia, ¿no? Que experimentan tantos millones de personas en el planeta de Tierra y en la que no caemos, ¿no? Que es fascinante, ¿no? Creo que ese tema lo abordas muy bien. Sí, no, y también como dices, es un tema muy importante porque, pues claro, muchos millones de personas están viviendo esos problemas identitarios, ¿no? Pero lo que traté de ver también es cómo esos problemas eran vistos de manera diferentes en Estados Unidos y México, porque ese problema de integración y de asimilación a la cultura del país fue muy diferente en México y en Estados Unidos, porque en México ya era bueno, gracias a España, era una sociedad mixta, era una sociedad mezclada entre españoles y indios, ¿no? Y la cultura americana era una sociedad muy cosmopolita, pero no había tantas mezclas, ¿no? Entonces, eso impactó mucho en cómo los chinos se integraron y se asimilaron en ambos países. Y Ujú. esa tensión, pues la traté de ver, pero de un punto de vista americano y luego de un punto de vista mexicano. Y sí es interesante, fue un tema que me gustó desarrollar.
Y luego hay otro tema que es la estructura social, ¿no? La configuración de la sociedad en Estados Unidos versus México, ¿no? Yo he aprendido de tu libro que la cultura china es mucho más basada en la familia, en los lazos, hasta un punto que me gustaría que desarrollaras, pues yo he mencionado antes lo que significa la diáspora china, no me parece un movimiento migratorio cualquiera, es único en cuanto a los lazos que se extienden en las familias, como cuando los negocios prosperan de los chinos fuera, reclaman a sus familiares de China para que vayan a ayudarles, pero de su familia extensa, no del núcleo. Mientras que la cultura norteamericana, por lo que yo sé, que he vivido allí algún tiempo y conozco, corrígeme si me equivoco, tienes otra percepción del asunto, es mucho más individualista, ¿no? Mm. Mira, tienes perfectamente razón y era muy cierto en hace 100 años, ¿no? Ese individualismo occidental comparado con una sociedad más familiar en China. Pero creo que está cambiando eso, está cambiando muy rápidamente. Y creo que mis ancestros, si vivieran hoy en China, no creo que reconocieran el país. Mm. Porque eso ahora con las políticas del hijo único de China de estos últimos años, esas familias se han vuelto nucleares, ¿no? Y la gente hoy en China es mucho más individualista, pero como comentaste, la China que describo en el libro es totalmente diferente, ¿no? Y los chinos, muchos de ellos siempre tenían ese deseo de regresar. Bueno, creo que todo migrante tiene ese deseo de regresar a un momento, ¿no? Aunque tengan una vida increíble en su país de acogida, todos quieren un momento, pues, regresar a su país en donde nacieron, ¿no? Y esa tensión, pues sí, tiene un papel muy importante en el libro. Y describo, por ejemplo, cómo Jing, pues, regresa después de 50 años en exilio, regresa a China, ¿no? Y cuáles son sus sentimientos y cómo se ve con su familia. Y también lo que me gustó mucho es encontrar dichos, ¿no? En la literatura china y ponerlos en el libro. Entonces traté de encontrar, de analizar la vida de mis ancestros y ver qué dichos de Confucio o de Mozi o de tal y tal filósofo chino y cómo integrarlo en sus vidas de ellos, ¿no? Y claro, me ayudó mi mujer, porque mi mujer es china también y tengo muchos amigos en China. Ellos me ayudaron también a encontrar aspectos de la cultura china que quise desarrollar en el libro. Es un trabajo de equipo realmente, no solo yo, pero sí. Y para mí la recompensa más grande que recibí es que ahora mi libro bueno, fue publicado en Hong Kong y va a ser publicado en China. Así es como si los chinos también validaran lo que escribí yo. Y para mí es importante porque yo, pues no me siento chino, me siento más europeo, ¿no? En mi cultura, en mi educación. Entonces, para mí esa validación de chinos es para mí muy importante. Ah, y también, bueno, los lectores tienen que saber que pues esa validación ahí está, ¿no? No es un otro occidental que está escribiendo un libro sobre China, es un libro que pues ha sido aprobado y también, bueno, parte de mí es China, ¿no? Esa parte de mí también la escribió, pero hay mucho trabajo de investigación sobre la cultura china y eso, como comenté, es un trabajo de equipo con otros chinos que me ayudaron también. No, yo creo que se nota en tu escritura que has intentado con éxito mantener el equilibrio, es decir, dar a cada nación, a cada cultura, a cada país el protagonismo que merece, cada uno aportando de una forma complementaria, ¿no? Aspectos muy relevantes, ¿no? Que se integran pues en esas personas que estuvieron en el cruce de las tres culturas, ¿no? Viviéndolo. Con sus ventajas y con sus desafíos, ¿no? Hay una parte que me gustaría resaltar, que a mí me gusta mucho de tus personajes, de tus ancestros, de las historias de vida de tus ancestros, como decíamos, partiendo de cero llegaron, ¿sabes?, a acumular ambos, a tener negocios prósperos, sacar adelante muy bien a sus familias. Esto fue fruto, sin duda, de un gran trabajo, eran muy trabajadores, sin duda de su talento. Tus ancestros eran gente inteligente, supieron ver las oportunidades y aprovecharlas, pero también hay algo que yo valoro especialmente, además de estas dos cualidades. Bueno, tenían carisma, ambos siendo muy diferentes, tenían personalidades carismáticas que les ayudaron, ¿no?, a prosperar, pero su sistema de valores, ¿no? Hablabas de los dichos de Confucio y tal. Ellos tenían unos principios de actuación
que eran como guías, como faros, que les sirvieron para aferrarse, sin duda, atravesar las dificultades y también, cuando alcanzaron el éxito, mantener los pies en la tierra, ¿no? Y así lograron también el éxito es efímero. Tú lo cuentas en tu libro, no dura para siempre. Sí, Por eso es el subtítulo, que no hemos hablado del subtítulo de tu libro, Sueño y caída de un migrante. Igual que estás arriba, vienen tiempos luego complejos, sí. y todo se desvanece, ¿no? Cuéntame un poco también este aspecto, ¿no? El aspecto humano. Pues, Mm, pues mira, la verdad es que en ese entonces el confucianismo era muy importante para los chinos, ¿no? Y la escuela, el sistema educativo chino no tenía nada que ver con el sistema educativo de hoy. mm. Entonces los chinos iban a la escuela y aprendían sobre Confucio, sobre los filósofos chinos, ¿no? Es como en España estudiar sobre Aristóteles o sobre Platón, ¿no? Pues China era igual. Ellos aprendían sobre toda la educación china era basada en Confucio, ¿no? Y más, uno de mis ancestros, más Funchuk, esa educación fue primordial para él, Mm. para su vida, entonces guardó esos principios de Confucio que siguió toda su vida, hasta su muerte, ¿no? Y entonces ahí pongo poemas que escribió y también, como mencioné antes, se hizo muy amigo de un político chino que era también un filósofo confuciano, que se llama Kong Youwei, y que fue muy importante en su vida también. Entonces, esos principios, no solamente basados en principios de familia, pero también es toda una filosofía, ¿no? Una filosofía de vida. Pues sí, la siguieron toda desde que nacieron hasta que murieron, ¿no? Y eso creo que les ayudó mucho más pues, enfrentándose a todos esos problemas en México, ¿no? Porque al final de sus vidas sufrieron de mucha exclusión, uh, tuvieron momentos muy difíciles, ¿no? Y creo que tener esos principios confucianos los ayudó mucho. Lo importante también es que también ellos, pues, Funchuk en particular se volvió cristiano, ¿no? Entonces trató de mezclar esos principios cristianos con sus conocimientos confucianos. Y esa mezcla fue muy interesante. Y cuando hoy todavía hablo con sus familiares, siento esas raíces confucianas y cristianas en lo que son hoy esas gentes, ¿no? Y creo que para mí el mensaje más importante es que, pues, hay cosas bonitas en cada cultura, ¿no? Y cada cultura puede aportar cosas muy interesantes, ¿no? Y pues ser confuciano o cristiano, puede uno ser los dos. Y lo bonito de la cultura china, es que es una cultura muy inclusiva, ¿no? Puede ser otra cosa, no puede ser chino y español, puede ser chino y americano. Digo, no es exclusiva. Y es lo que traté de demostrar con las vidas de mis antepasados. Acabas de mencionar el tema de la exclusión y hablamos en genérico de las dificultades a las que se enfrentaron, pero efectivamente hubo momentos dramáticos, hubo leyes de discriminación fuertes, o sea, leyes, y hubo momentos incluso de masacres, la masacre Sí, del Torreón a la que te refieres, o sea, momentos muy, muy graves, muy dramáticos, de progromos. Háblame un poco de todo esto, qué supuso en el contexto ya no solo México, sino en el mundo, ¿no? Cómo cómo se movían, digamos, las sensibilidades de la gente en cuanto a tema de razas y de otras, no sé, de otros radicalismos que había en el ambiente, ¿no? mira, para mí eso también es algo muy personal, porque claro, soy mexicano con raíces chinas también. Sí, Y la verdad, pintar a algunos mexicanos como racistas es algo que pues a mí me cuesta, ¿no? Porque pues son mi gente también, ¿no? Y claro. No, creo por que, eso te decía en general, en la época, ¿no? Sí, no en la ajena, bueno, sí, el tema del libro es que gentes que sufren de discriminación, porque eran tiempos muy injustos, ¿no? Había muchas diferencias de riqueza, sí. había muchas tensiones entre diferentes partes de las sociedades, y la sociedad mexicana de antes de la revolución era una sociedad pues injusta, ¿no? Había muchas inequalidades, 90% de la población era pobre. Entonces, cuando llegó la Revolución Mexicana, pues era un levantamiento contra esas injusticias, ¿no? Y pues los chinos, desgraciadamente, fueron víctimas de ese levantamiento, porque muchos chinos, como lo muestra en el libro, pues se volvieron ricos, ¿no?
Y entonces, pues, la gente que sufrió de discriminación social tantos años, pues cuando llegó la revolución, pues esas tensiones, esa violencia se volvió contra los chinos, ¿no? Y es la gran tragedia, porque primero, no todos los chinos eran ricos, y Mm. segundo, pues los ricos, los chinos no eran más ricos que los americanos o que los españoles o que los ingleses, ¿no? Entonces hay un componente racial ahí que es importante, ¿no? Sí. En ese entonces estaba más aceptado para un mexicano de ver un americano que se vuelva rico, un español o un francés. Pero esta vez viendo a chinos volviéndose ricos, eso no lo aceptaron. Era algo como celos, una mezcla de celos, de resentimiento, claro, de racismo. Uh, pero creo que la base es que gente que ha sido discriminado toda su vida, a veces también va a discriminar. Y esa es la gran tragedia, pues que todavía sucede hoy, ¿no? Eso sucedió hace 100 años, está sucediendo todavía hoy en muchos países, ¿no? Es que gente que ha sido radicalizada, que ha sido discriminada, pues también va quizás en situaciones difíciles también va a discriminar, va a radicalizarse y hacer cosas que no deberían hacer. No, como bien describes en tu libro, esas convulsiones se producían no solo en México, sino que algunos de los descendientes de los protagonistas, pues esa pareja, tu tía que viajó allá a Hong Kong en sus comienzos de su matrimonio idílico, pues aquello que al principio, o a Shanghái, perdón, era ¿sabes? Un sitio maravilloso, próspero, pues enseguida también fue asolado por esas convulsiones propias de aquellos tiempos, ¿no? O sea que no había lugar en el planeta Tierra casi del que escapar, ¿no? No, no, el racismo era igual, creo, en China, en Asia, en América. Son fenómenos globales, digo, no solo pueden verse en un país, se ven iguales en muchos países. Y fue la desgracia de mi familia, porque la historia de mi familia, no es una historia de exilio. Cada generación, pues las gentes se tienen que exiliar en direcciones opuestas, ¿no? Tienes mis bisabuelos que se exiliaron a Estados Unidos, luego tuvieron que exiliarse a México, luego la generación siguiente tuvieron que exiliarse de México a China, y luego por las guerras con Japón tuvieron que exiliarse de nuevo a México. Y al final ves a mi mamá en los años 60 que se tuvo que exiliar a Europa también, porque no encontró que la sociedad mexicana después de la guerra todavía no era como lo suficiente acogedora para ella, ¿no? Entonces de nuevo se exilió. Entonces mi familia, hay esas historias de exilio cada generación que no para. Claro. Es un poco trágico. Pero bueno, yo creo que esta invitación que nos lanzas a los lectores a acompañar a tus antepasados de tu mano, a lo largo de los tiempos, ¿no? De esos 100 años críticos en el camino del exilio, es en sí misma un viaje súper interesante. Pero además hay un regalo adicional que a mí me encantó cuando te conocí y que he anunciado antes en ese mini análisis que he hecho, es ese mensaje trascendental, ¿no? Sobre el que tú has reflexionado precisamente por la historia de tu familia, a la que te estás refiriendo ahora, ese mensaje de conciliador, de integrador, ¿sabes? Hay que romper este circuito vicioso, o sea, ¿a qué nos lleva? Esa reflexión un poco más profunda y necesaria, de que hay que trascender las fronteras y estas brechas políticas. Esto tiene alguna razón de ser, pero eh, Mira, ir a la verdad de las cosas, ¿no? no, definitivamente. Cuando decidí escribir el libro, no quise escribir un libro enojado, ¿no? Porque a veces ves gente, cuando uno escribe un libro sobre discriminación, pues hay como un sentimiento de enojo, ¿no? Y Mm, para mí, no para nada, yo no quise escribir ese libro enojado, yo quise escribir ese libro con ese sentimiento de conciliación. mm, Yo decidí escribir ese libro como chino, como mexicano, como europeo. Y eso es como, entonces traté realmente de ver la perspectiva de cada país. mm, Traté de ver la perspectiva china, la perspectiva mexicana, la perspectiva de Estados Unidos, y conciliar esas perspectivas diferentes, ¿no? Y mostrar por qué la gente actuó de la manera en la que actuaron, ¿no? Y claro, a veces los chinos no tenían la razón, a veces fueron los norteamericanos, a veces los mexicanos, pero como comentaste antes, era un periodo de la historia muy turbulento, ¿no? Y había muchas desigualdades, muchas cosas que no eran correctas, ¿no? Y es interesante ver cómo cada país, pues cada gente trató de avanzar, ¿no? A pesar de esas dificultades, ¿no?
pero creo que sí, el tema principal del libro es la amistad, ¿no? La amistad entre países, la amistad entre gentes de orígenes diferentes. Y más que eso, es la importancia de las mezclas culturales, ¿no? Cómo culturas tan diferentes pueden mezclarse, ¿no? Y hacer algo, pues algo bonito, ¿no? Eso es lo que yo quise hacer con ese libro. Yo antes, no, me encanta, yo por eso, ¿sabes? Una editorial con valores como la mía y con el gran trabajo que has hecho, no podía desperdiciar esta oportunidad Gracias. de que vinieras a nuestra comunidad de autores. Antes me refería al conflicto identitario, ¿no? De una persona, tú que eres un crisol en ti mismo de culturas y decías, yo me siento europeo porque, bueno, te has criado en Europa, vives en Europa, Sí, pero has redescubierto una cultura milenaria maravillosa como es la china de tu familia, la mexicana por tu madre, que tienes familia allí, que conoces bien y hablas un castellano perfecto o casi perfecto. Em, ¿Cuál sería tu invitación o tu consejo? Yo no soy muy de consejos, pero ¿cuál sería tu reflexión para la gente que está en ese conflicto identitario? ¿Sabes? Que no sabe qué quiere ser, dónde quedarse. Tú que tienes la experiencia enriquecedora de haber integrado muchas culturas, ¿cuál sería tu reflexión para esta gente, ¿no? pues mira, para mí empieza por un estudio. Para mí uno tiene que estudiar la cultura, no solamente la cultura de su país de acogida, claro, pero también la cultura de su país de nacimiento, de su país, el país de sus padres. Y ese es un trabajo pues un trabajo de exploración, ¿no? Y la verdad es que muchas gentes no hacen ese trabajo. Y creo que es triste porque uno tiene mucho que ganar en esos viajes de exploración culturales, ¿no? Y para mí, mi experiencia personal es que yo gané muchísimo, ¿no? Pues viajando a China, casándome con una mujer china, y eso no quiere decir que abandoné mi cultura europea, para nada. Yo todavía soy muy orgulloso de mi cultura europea, ¿no? De esa cultura humanista de mis escuelas aquí en Europa, ¿no? Ah, pero también, pues, descubrí que hay cosas también muy interesantes y válidas en las culturas de Asia, ¿no? Mm. Y como hay cosas también muy válidas en las culturas latinoamericanas, como la de México. Entonces yo invito a esas gentes que, pues, quizás de familias mixtas, que también, pues, vayan y descubran las culturas de sus antepasados, ¿no? Y porque eso es muy triste que uno olvide su cultura de origen. Para mí es algo que pues encuentro un poco triste. Bueno, claro, es una decisión personal de cada uno, claro, no hay un camino que uno tenga que tomar, ¿no? Pero mi experiencia personal es que me aportó mucho ese descubrimiento de mi cultura de origen, pues tuvo un papel muy importante en mi vida y lo sigue teniendo hoy. Y mi objetivo es, claro, es que pues las gentes en Europa quizás conozcan más a las culturas de Asia, igual las gentes de Asia pues aprendan más sobre las culturas de España, de Latinoamérica. Para mí es algo que me hace muy feliz. Cuando veo chinos en México o en España o que veo españoles y mexicanos en China, pues es algo que me hace feliz, ¿no? Porque veo gentes que están compartiendo sus culturas y es algo que pues es algo es algo positivo, ¿no? Para el desarrollo del mundo, pienso yo. Sin duda, no hay nada como conocer a otros para estar en paz. Creo que es una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento, y en un mundo global parece que es lo que tiene sentido. Vamos Sí, a no, la exactamente. globalidad, pues globalicémonos en todo, porque algunas desventajas tiene, pues aprovechemos todas las ventajas, ¿no? Digo, algunas desventajas tiene porque a mí me gustaba viajar y encontrar cosas únicas y ahora está todo igual en todas partes, por ejemplo, ¿vale? Pero en general todo lo demás son ventajas, ¿no? El mundo es nuestra casa al final, ¿no? Exactamente. No, y ese es como dices, también es importante que cada país mantenga sus culturas también. Porque como dices, si todas las culturas se mezclan y todo se vuelve igual, pues no tiene sentido, ¿no? Eh, Pero yo pienso que es aprendiendo de otras culturas que también uno puede apreciar más su cultura de origen. Como lo comenté antes, ¿no? Que los sí, chinos tenían que ir al extranjero para sí, aprender sobre su cultura. Yo mm, pienso que es igual. Por ejemplo, yo valoro mucho mi cultura sí, europea cuando voy a sí, China.
pues la claro, valoro más, aún más, porque me doy cuenta de pues las diferencias y de las cosas positivas que tiene la cultura europea. Y eso claro, no me lo daría cuenta si no me hubiese ido a China, por ejemplo. totalmente. Ese es el valor del contraste. Sí, exactamente. Sí, es muy Y luego importante. la síntesis buena será la de coger lo mejor de todos los mundos. Cada uno tiene sus Sí, ventajas, pues hay que escoger lo mejor, la mejor selección, y así es como evolucionaremos, ir soltando las partes negativas de todos los mundos, que todo tiene sus partes negativas también, ¿no? exactamente. Ese es el camino, ¿no? Pero bueno, la verdad es que de momento es un camino que nos ofreces en modo literario, fascinante. Sabes que no lo sabes, pero te lo cuento yo ahora en el podcast Nuevos Libros. Siempre tenemos una sección de libros, de propuestas literarias, a cargo de Rocío, que nos va a hablar un poquito más de tu libro y de alguno más. A ver qué nos trae Rocío hoy. Pues sí, además de lo que ya hemos comentado del libro de Hugo, lo tengo por aquí además. Y, os quiero recomendar dos libros más relacionados también con parte de lo que habla Hugo, y es un poco pues, diferentes episodios históricos. Entonces, el primero que os voy a recomendar se titula Nadie puede cambiar el pasado. Está escrito por Luis Expósito, está editado por Colima, y en esta novela, en este caso es una novela, no un ensayo, Luis nos acerca a la vida de Agustín Lobo, un jornalero sindicalista extremeño que inicia una huida hacia adelante tras comenzar la Guerra Civil Española. Es un libro que está ambientado pues, en esa época de la historia de España. Luis Expósito, que se inspira en hechos reales, expone con gran maestría los pormenores de la vida de Agustín, de su protagonista, ya que en su juventud había combatido en la Guerra de África y en ese momento pues, tiene que enfrentarse a otro conflicto. Así que comienza la historia cuando deja su pueblo, Fregenal de la Sierra, para acompañar en su camino a muchas personas que huyen de los sublevados hacia la zona republicana al inicio de la guerra. Nadie puede cambiar el pasado es la historia de un hombre que su vida es azotada por múltiples vicisitudes, marcada por sentimientos maltratados, amores destruidos. Agustín Lobo es un aventurero, viaja por toda España, por América, pasa de ser jornalero, sindicalista, espía y hacer lo posible por sobrevivir y mantener sus principios y sobre todo pues intentar mantener y preservar su alma, ¿no? Y la segunda recomendación de hoy es otro libro que relata otro periodo histórico. En este caso sí es un ensayo, es un libro que está escrito por Javier Fernández Aguado, que nos acerca a la figura de Joseph Stalin, que es un libro que se titula Entrevista a Stalin. Este es un libro editado por Colima también. Y Javier Fernández Aguado, que es uno de los grandes pensadores de nuestro país, un intelectual de referencia internacional, se aproxima a esta figura, a una de las más importantes y polémicas del pasado siglo XX, Joseph Stalin, a través de un libro estructurado como una entrevista en la que da voz a este dirigente ruso de un modo prácticamente biográfico. Entrevista a Stalin no es un interrogatorio ni pretende caricaturizar al personaje, sino que le da la oportunidad de desmenuzar palancas, algunas muy peculiares, que finalmente le llevan a justificar detenciones, torturas, asesinatos, las hambrunas, traiciones, siempre en función de los presuntos sublimes intereses del Partido Comunista. Con el rigor intelectual del investigador, no el de un fiscal, Javier Fernández Aguado pregunta y repregunta en esta dinámica del libro a un rocoso Stalin para intentar entender la motivación y su lógica argumentativa. Uno de los grandes méritos de este libro, entrevista, ensayo, es dejar hablar a Stalin para tratar de entenderle. Y Javier Fernández Aguado ha expurgado su producción escrita, numerosos testimonios de quienes lo conocieron y frecuentaron, y así muestra el cinismo, las excusas, la lógica y sobre todo la depredación inhumana de este ser, ya que en más de una ocasión reconoció que mentir, traicionar y asesinar eran parte de su ideología. Así que Entrevista con Stalin es una lectura imprescindible también, por un lado, para comprender los peligros del poder absoluto y la importancia de la libertad en la sociedad, y por otro lado, comprender un periodo muy importante, en este caso, del siglo XX europeo y mundial, por supuesto. Estas son las recomendaciones de hoy, espero que os hayan gustado y ya sabéis que todos estos libros están en nuestra web www.libreriacolima.com y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda de la calle Covarrubias número 28. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío. Es para que Hugo también conozca a los compañeros de viaje de su libro en Colima. Y bueno, creo que hemos en esta conversación improvisada, Hugo, dado algunos buenos argumentos a nuestros lectores para que compran y disfruten de tu libro. ¿Te gustaría resumirlos o añadir algo más? ¿Por qué te gustaría que leyeran tu libro? No, mira, pues es una historia única realmente.
No creo que hay... me hice un estudio de la diáspora de China en todo el mundo y creo que lo que los chinos lograron hacer en México es único. No creo que hay otra historia como esta, ¿no? Es algo que no encontrarán, creo, en otro libro de historia. Y sí, entonces, pues espero poder venir a Madrid y compartir con los lectores en los próximos meses también. Es algo que me gustaría mucho hacer. No, no, eso tenemos que hacerlo sin duda cuando tú puedas y tu agenda de viajes lo permita. Pero bueno, estoy deseando que tengas el libro en tus manos. El libro ya está disponible, ya están dando de alta en librerías, pero está en el sistema de todas las librerías ya y por supuesto en Editorial Colima y en Librería Colima lo podéis adquirir y en Amazon creo que están en ello, no sé ahora mismo cómo está, pero si no está, estará en los próximos muy pocos días. O sea que el libro está disponible para todos y ya te digo, yo muy contenta de haberlo llevado a buen puerto. Y bueno, efectivamente, comparto contigo, es una gran historia. No todo el mundo está dispuesto a hacer este trabajo que tú has hecho y por lo tanto hay que aprovechar todo ese esfuerzo y toda esa capacidad que tienes, ¿eh? Hay quien quiere y luego no es capaz de juntar las piezas del puzzle, pero tú lo has hecho y efectivamente, como bien decías, estarán todos esos ancestros maravillosos que tienes, estarán por ahí compartiendo ahora mismo nuestra emoción y Sí, nuestra alegría gracias. por haber llevado esto a cabo, ¿no? Muchas gracias, Marta. Un placer. Muy bien. Bueno, pues esto no lo hago nunca, pero voy a mandar un besito desde aquí a nuestros amigos comunes que nos han presentado, a Dani y sobre todo a Belén, que se está recuperando de un accidente deportivo, Sí, pero como ella es muy positiva, se recuperará rápido. O sea que os mandamos, Hugo y yo, un gran abrazo desde aquí. Y Hugo, seguimos a tope ahora con la promoción del libro. perfecto. Muchas gracias, Marta. Un placer. Bueno, pues Gracias. gracias a ti, gracias a todos los seguidores de Editorial Colima, a todo el equipo de la editorial y en especial a Rocío Aguilar. Y hasta muy pronto.